Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amados alumnos. Es un gusto volvernos a reunir esta semana para seguir aprendiendo y conociendo de lo que Dios nos quiera dar, de lo que Él ha puesto en su mesa. Primeramente, como siempre, vamos a hacer una oración y colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos das, este espacio, Señor, donde estamos tú y nosotros solitos, tu presencia en medio nuestro. Y lo principal, el Maestro de Maestros, tu Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos consuela, el que nos revela la palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en este día. Y gracias por hacernos entender, Espíritu Santo, gracias por hacernos entender la palabra y darnos a cada uno lo que tú sabes que necesitamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿recuerdan que estuvimos viendo la clase pasada? Y que dejamos una tarea y esperamos que esta semana que pasó ustedes hayan meditado verdaderamente en lo que ocurrió durante la pasión y muerte de Jesús. Si ustedes hicieron la tarea, yo tengo la absoluta seguridad y estuvieron acompañados o invitaron al Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, el que reveló la palabra, el que la inspiró, les habrá enseñado muchísimas más cosas que quizás nosotros no podemos enseñar ahora. Como dice el Señor en su palabra, ¿no? Allí hay tesoros grandes y ocultos que nosotros no conocemos, pero que el Espíritu Santo, cuando nos disponemos, nos la revela. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Pues vimos una serie de eventos que sucedieron durante esa pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, allí estuvimos viendo la profunda humillación que sufrió nuestro amado Señor. ¿Qué comprende esa profunda humillación? Pues desde su nacimiento, su encarnación, la agonía en el Calvario, su crucifixión y su muerte. Hoy vamos a ver el propósito de su muerte. ¿Por qué murió Cristo? Y además, ¿eso nos beneficia a nosotros? Vamos a ver. Vamos a desarrollar este tema entonces en esta clase. ¿Por qué murió Jesús? Primeramente, ¿no? Pues Él murió porque su muerte había sido profetizada en los pasajes del Antiguo Testamento. Podríamos usar una frase así como medio coloquial diciendo que pues Dios ya lo tenía todo fríamente calculado, amado hermano. Todo, absolutamente todo. ¿Qué dice Isaías 56? Dice, a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias, ni de los escupitajos. Otra profecía en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Y Zacarías 12:10 que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, su muerte, lo que él tenía que venir a hacer a esta tierra ya estaba siendo profetizado. Ya había sido profetizado más bien en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo mismo predijo su muerte en varias ocasiones. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver 3 ocasiones en las que Jesús mismo profetizó su muerte. La primera vez, como lo vemos, está escrito en Mateo 16:21 que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. No había ido todavía, ¿no? Pero les estaba contando. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Dice Marcos 8:31.
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y Lucas nos deja registrado en 9:22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al 3er día. La primera vez, entonces, que Jesús anuncia a sus discípulos de su muerte. La segunda vez lo podemos leer en Mateo 17, 22, 23, que dice, cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al 3er día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Marcos 9, 30, 32 leemos, cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto al 3er día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Y Lucas 9, 44, 45 dice, pongan mucha atención a estas palabras. ¿Quién está hablando? El mismo Jesús. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Y acordémonos, amados alumnos, que cuando el Señor habla o cuando la palabra de Dios dice y tenían miedo, acuérdense que este no es un miedo de pavor, espanto, uy, qué susto, preguntarle al Señor, no. Este miedo es un miedo reverente, es un miedo, ¿cómo se diría? Es un miedo de respeto ante una persona que pues era mucho más inteligente, digámoslo en ese momento, que ellos, ¿no? Tenía un conocimiento de las cosas como debía de ser. Entonces más bien les daba era como pena en medio de todo, pero también era un respeto, una reverencia ante el Señor por lo que Él hablaba. Ahora veamos la tercera vez que Jesús mismo profetizó concerniente a su muerte. Eso lo podemos leer en Mateo 20, 17, 19, ¿qué dice? La tercera vez, póngale cuidado, dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, o sea, ya iban en camino a lo que a él le iba a suceder. Dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, a los 12, ¿no? Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero al 3er día resucitará. Y dice Marcos 10, 32, 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al 3er día resucitará. Lucas también nos deja registrado esta tercera vez que el Señor habló. Lucas 18, 31, 34. El Señor dice en Lucas, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al 3er día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les estaba claro, ni podían comprenderlo. El Evangelio de Juan, estuvimos leyendo Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Que nos dejan muy bien registrado todo lo que el Señor, o la manera en que el Señor anunciaba que Él iba a morir. Pero el Evangelio de Juan
después da algunas predicciones más de la muerte de Jesús, pero son un poco más sutiles. Por ejemplo, cuando María ungió a Jesús con ese costoso perfume, ¿recuerdan? Que Judas preguntó, ¿no? Que era el que llevaba la bolsa y dijo, ay, eso no debería más bien haber sido vendido y habérselo dado a los pobres. Hipócrita y mentiroso, pero bueno. ¿Y qué le contestó Jesús? Dice Juan 12, 7, 8. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, si bien no es una predicción explícita como las tres anteriores, ¿cierto? Como las de Mateo, Marcos y Lucas. Pero esta declaración de Jesús señaló claramente su próxima muerte y sepultura. Ahora, Jesús, nuevamente él insistió que su tiempo era corto, ¿no? Cuando les dijo a sus discípulos en Juan 13:33, siguiente diapositiva, por favor. Dice Juan 13:33, hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Finalmente, Jesús también habló sobre dar el Espíritu Santo en su ausencia a los que, más bien a lo que insinuaba que su muerte, hablaba más bien de su muerte y de su futura gloria, dice Juan 14, 25, 26. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, Él no nos dejó solos, nunca hemos estado solos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, o les dio más bien, perdón, a sus discípulos, predicciones sobre su muerte y los eventos que siguieron. ¿Y para qué hizo Él esto? ¿Para qué se ponía a contarle a los discípulos y a la gente, pues, de lo que le iba a pasar? Mire lo que dice Juan 14, 29. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes y yo creamos. El Señor nunca hace nada sin antes contarlo. Y fíjate que el apóstol Pablo resumió el mensaje de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Cristo de la siguiente manera. Dice Hechos 26, 22 al 23, lo leemos en la TLA, que dice: pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres. Pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. Qué maravilloso, ¿cierto? Lo que la Biblia nos deja registrado. Entonces, aparte de que había sido ya profetizado y él mismo habló de su muerte, la segunda, ¿qué se diría? La segunda situación que él padeció, sufrió en esa muerte, fue porque él murió por amor. Eso lo tenemos bien claro, ¿cierto? Nadie nos ha amado como Él nos ama. Sufrió y murió por amor a nosotros, como está escrito en 1 Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Jesús por ti no tiene límites, amado hermano, amado alumno. Es incondicional. Murió por ti, sufrió por ti, para que vivas libre y tengas una vida abundante, para que le sirvas y disfrutes de la eternidad. Ahora dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no se puso a pensar, no, yo que voy a ir a morir allá, hay unos que sí, hay otros que no me van a aceptar, yo por qué tengo que ir a morir por todos ellos. No.
El amor de Dios es tan maravilloso, es tan grande, es tan inmensamente grande que no lo alcanzamos a comprender, amado hermano, que Él no pensó eso. Él dijo, voy a morir por ellos. El que lo quiere aceptar, lo acepta, y el que no, pues lo rechaza y pierde una oportunidad, ¿no? Una oportunidad grande de ser amado por alguien que de verdad ama con todo su corazón y que ama con sinceridad además. Y dice Efesios 5:2, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¿Por qué hizo Él todo esto, amado hermano? Porque para Jesús tú eres una persona valiosa. No importa cuál sea tu edad, tu apariencia física o tu posición económica. No importa cuál sea tu condición, amado alumno. Jesús te ama y fue por amor a ti que Él fue a esa cruz. Y la verdad es que era imposible obtener la salvación sin ese sacrificio. Pero Jesús estaba dispuesto y estaba decidido, amado alumno, a morir por ti y por mí. Ahora, tercero, la muerte del Mesías fue necesaria como un sacrificio perfecto para tu salvación. Dice Lucas 9:10, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Colosenses 1:14 podemos leer, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Y Hechos 4:12 dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Jesús, óyelo bien, amado hermano, no hay otro en quien podamos ser salvos. Está escrito y está registrado y está clarito lo que Dios habla. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo. Solo Él tiene poder para salvarnos. No tenemos por qué dejarnos engañar, ¿cierto? Eso está bien clarito. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado tuyo y mío. Entonces fue necesario. Y acuérdate, fue un sacrificio perfecto. Algo que nosotros teníamos que estar sufriendo, pero Él lo padeció por nosotros. Ahora, también tenemos que tener en cuenta como cuarto punto que la muerte de Jesús fue voluntaria. Él vino a morir y Él sabía que había venido con esa misión. Todos venimos a este mundo con una misión, amado hermano. Él sí sabía, tenía bien clarita cuál era su misión. Él vino intencionalmente a la tierra para morir por nuestros pecados. Dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Él no está diciendo aquí, no, es que mi papá me obligó y me mandó. No, dice Él, por eso me ama el Padre. Además, el Padre lo ama porque es obediente. A ti y a mí también nos ama el Señor cuando entendemos el propósito para el cual fuimos enviados y hacemos lo que Él nos mandó a hacer, obedecemos. Él nos ama también. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo también hemos recibido mandamientos del Padre. Que no hagamos caso es otra cosa. Entonces, con esta entrega voluntaria, Jesús entregó su vida como rescate por muchos, dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Juan 10:11 que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El buen pastor. Él no es un pastor asalariado. Él es el buen pastor. Él hizo, la crucifixión de Cristo fue uno de los eventos más importantes de la historia. Esa crucifixión de Cristo hizo posible el perdón de nuestros pecados y nos permite cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, llegar a ser miembros de su familia por la eternidad. Ese día fue el día que cambió a toda la humanidad, ya que Cristo murió por cada uno de nosotros. Para los que creen en su nombre, ¿no? Tengan vida eterna. Es esta
ese propósito. Ahora, con esta introducción, vamos a ver ahora sí cuáles fueron los beneficios, o cuáles son, no fueron porque siguen siendo, los beneficios que nosotros recibimos a causa de la muerte de Cristo. Esos beneficios que el Señor entregó a toda la humanidad. Mira, en Él tenemos redención, expiación, remisión, justificación, propiciación, sustitución, imputación, reconciliación, adopción. Muchos otros hay, amado hermano, pero nosotros hoy nos vamos a centrar en estos. Los estudiosos dicen que por lo menos hay más de 60 beneficios de lo que puede el hombre disfrutar con la muerte de Jesús. Vamos a ver algunos. Tú después estarás escudriñando cuántos más beneficios recibiste por esa muerte de Jesús. Algunas de estos términos parecen tener el mismo significado, ¿cierto? Para otros quizás sean confusos estos términos, y para otros más ni siquiera habrán escuchado estos términos. Pero nosotros, bueno, vamos a empezar hoy a estudiar la redención. Que la palabra redimir significa comprar. Este término comprar era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. ¿Recuerdan? En tiempos antiguos se compraba un esclavo. Y al esclavo a veces también, pues cuando se pudo, le tocó comprar su libertad. Con la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Somos redimidos. Nuestra condición previa, ¿cuál era? ¿No éramos esclavos del pecado? Sí. Y Dios ha pagado nuestra libertad, nos compró, y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos compró, nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que tengo aquí, que dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora veamos lo que dice Gálatas 4:5. Dice: para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Total que tú y yo ya no estamos sujetos a la ley. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y tú lo seguirás leyendo allá en otras versiones quizás, y en alguna de ellas entenderás mejor. Entonces era necesario que alguien pagara el precio de nuestro pecado, de nuestro rescate, perdón. Era imprescindible que alguien comprara nuestra libertad. Y eso es lo que hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, mira, leemos lo que dice en 1 Corintios 6:20. Dice: porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es algo que deberíamos de tener muy en cuenta, amado hermano. Es que no solamente el Señor nos redimió y nos compró, porque es que mire lo que dice. Aparte de eso, nosotros debemos darle gloria a Dios en nuestro, bueno, ni siquiera, en este cuerpo y en este espíritu que no es nuestro, es de Dios. Ten muy en cuenta eso, amado hermano. Él nos rescató, pero es que nosotros también tenemos deberes que cumplir con el Señor. Ahora, esa redención hizo posible que nosotros fuéramos libres del poder de Satanás. ¿Qué dice Colosenses 1:13-14? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del enemigo, del diablo. Pero al morir, Jesús compró nuestra libertad. Y solo mediante la muerte de Cristo podía quebrantársele el poder al diablo. Dice Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo
también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. En estos momentos, pues uno se pone a pensar, amado hermano, y yo me imagino, ¿no? El enemigo en ese momento cuando crucificó al Señor, que dijo, pues es lo que uno piensa normalmente, uy, lo maté, vencí, murió, gané. Pero es que con el Señor las cosas no son como las vemos a veces nosotros naturalmente. Entonces Satanás ya no tiene autoridad alguna sobre nosotros, a menos que le abramos la puerta, como dice, a menos que le demos esa autoridad mediante el pecado, mediante la desobediencia. No, nosotros ya no vamos a hacer eso, ¿cierto? Estamos en obediencia al Señor y tenemos un abogado perfecto que es Él. Entonces, por eso Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, amado hermano. Y eso lo logramos con la muerte de nuestro amado Señor allí en esa cruz. Eso lo compró Él para nosotros. Veamos otro de los términos que leí al comienzo. Remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? Remisión es el acto de devolver algo a su origen o de enviarlo lejos. Dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. El acto de remisión, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. Y en el nuevo pacto, todo es hecho manifiesto con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Hebreos 9, 22, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cierto? Ahora, toda persona que cree de todo corazón en el sacrificio de Jesucristo como único medio para alcanzar salvación, pues obtiene esta bendita remisión. De esta manera, todos nuestros pecados han sido enviados lejos de la presencia de Dios. Sin remisión, ningún hombre puede ser salvo. Dice Miqueas 7:19, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Por allá hay otra versión que dice el Señor, ven, entremos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por allá hay otra parte en la Biblia donde el Señor dice que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Entonces, el hombre puede obtener la remisión de sus pecados si tiene fe en Cristo. Si se arrepiente de sus pecados y obedece los mandamientos de Dios. Ese es el beneficio que tú puedes recibir con lo que el Señor hizo en esa cruz. Otra de las palabras, justificación. ¿Qué quiere decir justificación? En pocas palabras, justificar es declarar justo a alguien que quizás no lo es. Es hacernos a nosotros justos con Dios. La justificación es declarar, Dios declarando justos a los que reciben a Cristo. Porque nosotros de verdad no somos justos, pero cuando recibimos al Señor, Él nos hace justos. Mira lo que dice Romanos 3, 21, 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen en Él. Para todos los que creemos en Él. Pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Mi hermano, es que nosotros no tenemos que pagar nada. Él lo hizo todo mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. Pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo
y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces nuestra justificación, amado hermano, procede de poner nuestra fe en la obra terminada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de Él, a través de Jesús, Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Pero es a través de Jesús, no se te olvide eso. No somos nosotros, no. Si no es con Jesús, nosotros no recibimos ninguno de estos beneficios, amado hermano. ¿Qué dice Romanos 5, 18, 19? Dice, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, ¿te acuerdas? El antiguo Adán, el primer Adán, pues. De la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Qué importante entonces, ¿no? Que ese beneficio que recibimos nosotros por ese sacrificio de nuestro amado Señor, la justificación. Y podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante este pronunciamiento de la justificación? Mira todo lo que dice ahí, se repite varias veces esa palabra, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Pues por lo que dice Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, amado hermano. Entonces es por la justificación que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. Maravilloso, ¿cierto? ¿Cuántos beneficios nos dejó el Señor a través de su muerte en esa cruz, de su muerte voluntaria en esa cruz? Veamos otro de los términos, sustitución. Otro de los beneficios que nosotros recibimos. ¿Qué significa sustitución? Es uno que es que uno es puesto en lugar del otro. Jesús se puso en lugar nuestro, ¿no? Dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo. Jesucristo murió en nuestro lugar cuando Él fue crucificado en la cruz. Nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz y morir. ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo en la clase pasada y estuvimos pues dando un consejo de que meditáramos en eso, amado hermano, que éramos nosotros los que teníamos que haber sufrido los latigazos, la coronación de espinas, etcétera, etcétera, etcétera? Somos nosotros los que vivimos esas vidas pecaminosas, no fue Jesús. Sin embargo, Cristo tomó el castigo en sí mismo, en nuestro lugar, o sea, se puso en el lugar de nosotros. Dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, porque Él nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar como sustituto por lo que justamente nosotros merecíamos. Veamos un pasaje más que habla acerca de esa expiación de nuestro amado Señor. Está en Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notas la sustitución en este versículo? Nuevamente aquí vemos a Cristo pagando por el precio, pagando por nosotros, nuestros. Este versículo habla de una forma muy detallada acerca de la venida de Cristo, quien moriría en una cruz por nuestros pecados. Y sabemos que la crucifixión sucedió tal y como fue predicha. Eso ya lo hemos venido estudiando, ¿cierto? Fíjate en esas palabras que lees allí. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un sustituto en nuestro lugar y la muerte de Cristo es esa expiación sustitutiva. Se puso en lugar de nosotros. Y fíjate que esta sustitución, que además, ¿qué beneficio recibimos con esa sustitución? Pues que anuló
el acta de los decretos que tenía el enemigo, la quitó y la clavó en la cruz. Siguiente diapositiva, por favor. Y se anuló el acta de los decretos, quitándola y clavándola en la cruz con esa sustitución. Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y leemos ese mismo Colosenses en 2:14 TLA, tú lo vas a leer en otra versión. Déjamelo ahí, gracias. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros. Póngale cuidado. Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces Cristo, que murió en la cruz como nuestro sustituto, pagó así la orden emitida contra nosotros, una orden de muerte. ¿Por qué? Por los pecados cometidos, convirtiéndose el Hijo de Dios en reo de muerte por nuestra causa. Hoy no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos venido arrepentidos de nuestros pecados a Él, creyendo solo en Jesucristo, en su justicia, y todo porque Él se puso como sustituto por nosotros y anuló todos los decretos, todas las actas que el enemigo tenía contra nosotros. No tiene poder sobre nosotros el enemigo ya. Otro de los beneficios que recibimos nosotros, imputación. ¿Eso qué quiere decir? La imputación hace referencia a un cargo legal a la cuenta de otro. De esta forma la Biblia nos asegura que todos los pecados de algunos pecadores, junto con su culpa y condena, fueron cargados, fueron imputados a la cuenta de Jesucristo. O sea, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo cargó el pecado de muchos. En Hebreos 9:28 podemos leer que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Una sola vez. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento cada año tenían que sacrificar un animalito para que fuesen perdonados los pecados de las personas en ese momento? Pero Cristo lo hizo una sola vez. Cargó en su cuerpo nuestros pecados en esa cruz. Leemos en 1 Pedro 2:24, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Maravilloso, ¿cierto? El recibir un cargo que no tenía nada por qué llevar, es que él no cometió nada de lo que nosotros hemos hecho. Un cargo legal a nosotros y es legal. Y él llevó esa cuenta. Cuánto amor hay en nuestro amado Señor. Otro de los términos, expiación. Otro de los beneficios que nosotros recibimos, expiación, que quiere decir pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. Expiación es la acción de enmendar una culpa, es purificación de un error o pecado a través de ese sacrificio. O sea, en sentido literal, esa palabra expiar o hacer expiación, ¿qué quiere decir? Cubrir el pecado, limpiar el pecado. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados.
Entonces, esta expiación trajo como consecuencia que el perdón de nuestros pecados. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que Él fue herido por mis rebeliones, tus rebeliones, y molido por tus y mis pecados. Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No existe pecado que Dios no pueda perdonar y limpiar, amado alumno. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y acuérdémonos que Él derramó hasta su última gota. No quedó nada de sangre en Él. Dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos, yo diría de todos los que quieran recibir este beneficio, todos los que entiendan, todos los que comprendan, todos los que acepten lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Entonces, ¿no es maravilloso que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y que Dios no se vuelve a acordar de nada? O sea, quedamos tan limpios que no quedan rastros de lo que hicimos en alguna vez, en algún momento. Solo la sangre de Jesús podía llegar a hacer eso. Otro de los beneficios que recibimos nosotros, el beneficio de la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Es un acto entre dos partes, ¿no? Que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, podríamos decir. Y Él es el que apacigua la ira de Dios por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la palabra propiciación hace referencia no solo a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata con la tarea de aplacar la ira de Dios, la ira santa de Dios. Mucho se habla de que Dios es amor, pero poco se menciona que Él es fuego consumidor. Dios aborrece nuestro pecado. Y el apóstol Pablo, fíjate que nos presenta con mucha claridad lo que Dios siente frente al pecado. Dice Romanos 1:18. Romanos 1:18, TLA. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Está muy enojado, claro. Él tiene que estar enojado todavía con aquellos que... ¿Cuánto se ha aumentado la maldad, cierto? ¿No está enojado el Señor? Tiene derecho a mandar sus justos juicios. Pero el Señor, en ese sacrificio que Él hizo, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros aceptamos lo que Él hizo en esa cruz, entonces, ¿qué sucede? Que la ira de Dios contra nosotros se aplacó. Ya Dios no nos ve a nosotros con ira, nos ve a través de su Hijo y nos ve con mucho amor. Otro beneficio que recibimos, la reconciliación. ¿Y qué significa la reconciliación? Traer juntas otra vez a dos personas que estaban separadas. O sea, la reconciliación es la restauración de una relación rota para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Es poner de acuerdo dos partes que están en desacuerdo. Y el medio que Dios utilizó para reconciliarnos consigo mismo fue su propio Hijo, Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Nos reconcilió Dios a través de Jesús, nos reconcilió con Él. Cuando estábamos en pecado, estábamos separados de Dios. Estábamos, una relación rota. Pero Jesús nos reconcilió. Y fuera de eso nos deja ese encargo. Reconciliar a los que todavía no han aceptado al Señor, reconciliarlo con Él. Es un encargo, ¿no?, que el Señor nos dejó. Nos encargó el mensaje de la reconciliación. Entonces, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En Romanos 5, 10, 11 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, cuando estamos en desobediencia, cuando no hacemos lo que a Él le agrada, de verdad, cuando no lo hemos reconocido y aceptado a Él, pues somos enemigos de Dios. Pero dice, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Por medio de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Ahora tenemos acceso directo a la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Dice Romanos 5, 10, 11. Siguiente diapositiva, por favor. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues cuando nuestra amistad con Dios quedó restablecida, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Recordemos que cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? En la clase pasada lo estuvimos viendo, que la cortina, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esa cortina era la que le impedía a los sacerdotes el paso hacia el lugar santísimo. Si lo recuerdan muy bien, ¿no? Que solamente un sacerdote podía entrar y tenía que estar bien purificado, bien limpio, de pecado incluso, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día nosotros tenemos ese maravilloso regalo de poder entrar cuando queramos a la presencia misma del Padre. Y algo que se me olvidó contarles la clase pasada es que esa cortina, dice que el velo del templo se rasgó, ¿cierto? Y entonces uno se imagina un velo delgadito, como los que conocemos hoy en día. No, amado hermano, ese velo tenía 10 centímetros de grosor. ¿Cómo se rasga un velo de 10 centímetros de grosor? Esa fue una obra maravillosa. Un acto maravilloso, sobrenatural de Dios en ese momento para permitirnos la entrada al Padre. Fue como que cuando se rasgó ese velo, el Padre dijo: ahora pueden venir los que creyeron en el sacrificio de mi Hijo, pueden presentarse ante mí. Todos tenemos hoy ese derecho, no como en el Antiguo Testamento que solo lo tenía uno. No, hoy todos tenemos ese derecho de presentarnos ante el Padre. Pero ¿cómo? Limpios, recibiendo los beneficios que Jesucristo obtuvo para nosotros en esa cruz del Calvario. Seguimos, dice Hebreos 10, 19, 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿Y no te parece maravilloso, amado alumno, que hoy en día nosotros nos podemos presentar ante la presencia de nuestro Padre? Es una experiencia sobrenatural, de verdad, maravillosa. Gracias a Jesús, además Dios ahora vive en nosotros. Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Escrito está en 1 Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes
no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios en su cuerpo. Lo leímos antes, ¿se acuerdan? En otro versículo. El cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios y debemos honrarlo a Dios. Es un deber nuestro, es una obligación nuestra. Honrarlo con nuestro cuerpo por todo lo que Él hizo en esa cruz, porque lo hemos recibido, ¿cierto? Y hemos creído en el sacrificio que Él hizo por nosotros y los beneficios que hemos recibido a través de ese sacrificio. Vamos a ver finalmente otro de los beneficios recibidos, que fue la adopción. Recuerda que te dije, hay muchos más beneficios, pero por cuestiones de tiempo pues no los vamos a estudiar, pero tú sí vas a investigar. Dice que la adopción es ocupar la posición de un hijo. La adopción en esa época, en la época en que se escribió, más bien en la época en que sucedió todo lo que sucedió con nuestro amado Señor, la adopción era frecuente entre los romanos. ¿Cuál era la práctica? Esto significaba que un hombre tomaba al hijo de otro hombre para hacerlo su propio hijo. Le daba la misma posición legal, las mismas ventajas, los mismos privilegios de un hijo legítimo, digámoslo así, de un hijo que fuera propio por nacimiento. Mire lo que dice Gálatas 4:5. Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y ustedes recuerdan muy bien que el Señor decía que Él era hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios. Y entonces la gente se enfurecía por eso. Él es el primogénito. Nosotros hoy también podemos decir que somos hijos de Dios, los que hemos creído en lo que Jesús hizo en esa cruz. Mire lo que dice Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido, esto lo dijo Pablo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Pues ustedes no han recibido a un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hoy le podemos decir a nuestro amado Padre Celestial con toda seguridad, con toda certeza, eres nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, y nosotros somos tus hijos. Nos podemos acercar a Él, al lugar santísimo, y hablar con Él de tú a tú. Y dice Efesios 1:5, nos predestinó para que por medio de Jesucristo, oígase bien, por medio de Jesucristo, fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿No es maravilloso, amado hermano? Somos hijos del Altísimo, somos hijos del Dios Todopoderoso. No estamos huérfanos. Y eso lo hizo Jesús en esa cruz, por amor, por ti, por mí. Ahora Pablo nos hace un resumen de cómo la muerte de Cristo, cómo el derramamiento de su sangre beneficia a todo aquel que cree que Jesús se puso por nosotros. Y acuérdelo y recuérdelo muy bien, amado hermano, que cada uno de nosotros éramos los que teníamos que haber estado en ese lugar. Y seguramente no íbamos a estar en ese lugar una sola vez, sino muchas veces, porque Él fue el único que hizo el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Dice Romanos 3:24-25. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, siendo justificados, Reina Valera. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí vimos varios, resume Pablo, ¿no? Varios términos de los que ya estuvimos estudiando. Dice, o más bien el hecho de que Dios esperar hasta la venida de Cristo, que Dios en su paciencia retuviera el castigo del pecado, ¿no nos muestra un Dios justo, verdaderamente justo? La rectitud de Dios y su justicia
son manifestados por su paciencia. Dice, la causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y a causa de eso qué hizo? Pues permitió que los animalitos sufrieran cada año, derramaran su sangre cada año por los pecados de las personas, por la paciencia de nuestro amado Dios. Cuando uno se pone a meditar en eso, amado hermano, uno empieza, de verdad que uno reconoce un Dios maravilloso, como ninguno. Él es el único, Él es el único. Recordemos que todos los corderos en el sacrificio, en los sacrificios del Antiguo Testamento más bien señalaban al Cordero perfecto de Dios, que quitaría por completo nuestra pena de muerte. Ahora, si tú crees que para nadie has tenido valor, amado alumno, acuérdate de lo que Jesús hizo por ti y entenderás cuán importante eres para Él. Y que aunque aún no habías nacido en aquella época, el Señor ya te conocía. Acordémonos que los atributos de Dios, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él ya nos conoce. No te sientas culpable si has llegado a fallar. Ni te sientas inseguro si te has alejado de Dios. Créeme que no hay montaña lo suficientemente alta que Jesús no escalaría para encontrarte. Ni hay obscuridad que Él no alumbre para encontrarte. ¿Te acuerdas de ese otro pasaje que habla de las 99 que Él dejó seguras en el rebaño y se fue a buscar una sola que se le refundió, se le perdió, se extravió? Ese es nuestro amado Señor. Él ya pagó el precio. Y eso es lo que nosotros siempre debemos de recordar, de meditar, amado hermano. No solamente léelo, medítalo, por favor. Tienes que estar, cuando tú empiezas a meditar la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a enseñarte más cosas, que tú te quedas admirado de lo que Él te enseña. Finalmente, Él es el inspirador de la palabra. Entonces, la muerte de Jesús por los pecados del mundo es muy importante, ¿cierto? Es muy importante. Pero su resurrección también es igualmente importante. De hecho, la muerte y la resurrección de Jesús son mutuamente dependientes. Pero sobre la resurrección, amado hermano, estaremos hablando en la próxima clase. Por ahora, medita en todos los beneficios que recibimos a través de ese sacrificio de Jesús, donde derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí, lavando nuestros pecados y pudiéndonos presentar hoy al lugar santísimo, privilegio que solo tenían algunos en el Antiguo Testamento. Cierra tus ojitos y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias por todos esos beneficios recibidos, por ese sacrificio de tu Hijo que no tuvo culpa, que la culpa era nuestra. Pero gracias, amado Jesús. No hay cómo agradecerte. Ayúdanos a obedecerte para agradecerte un poquito todo lo que hiciste por nosotros. Te pusiste por nosotros. Cargaste nuestras culpas. Nos reconciliaste con nuestro amado Dios. Y gracias a ello, a todo eso que tú hiciste en esa cruz, en ese momento, hoy recibimos tantos beneficios, Señor. Y el principal para mí, ¿no? Para algunos alumnos o algunos hermanos quizás serán otros, pero el poder entrar al lugar santísimo, el poder tener esa comunión con el Padre, eso es maravilloso. Padre, Jesús, lo que tú hiciste es maravilloso. Tú que tienes comunión con el Padre, que nos enseñaste eso mientras estuviste aquí en la tierra, ahora nos permites a nosotros también tener esa maravillosa comunión. Eso es algo poderoso. Gracias. Y gracias por todos los demás beneficios, Señor, recibidos, que no alcanzamos a estudiar aquí hoy. Pero muchas gracias, Dios. No hay palabras como agradecerte todo lo que has hecho. Recibimos, Señor, todo lo que hiciste. Lo creemos, Señor. Aceptamos tu amor y lo que hiciste en esa cruz.
Gracias por ayudarnos a meditar esta semana, Señor, en tu palabra, en lo que nos enseñaste hoy. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, que nos habla aún más, nos revela más cosas, Señor, que quizás no estuvimos viendo hoy o no las recibimos hoy, pero cuando meditamos en esta palabra y en todo lo que nos enseñaste, sabemos que el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, nos va a enseñar muchas más cosas. Maravilloso, Señor. Muchas gracias. Contentos estamos, Señor, con todo lo que recibimos. En el nombre de Jesús, gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. Gracias a ustedes, amados alumnos. Esperamos que esta enseñanza de verdad, les rogamos, medítenla, hermanos. No se queden únicamente en que recibieron hoy la clase y ya, sí, ya, y contesto lo que está en el classroom, en el cuestionario, ya. Pasó. No, hermano, que entre por aquí, salga por aquí. No, reténla en tu corazón. Medita lo que Jesús hizo y lo que has recibido a través de su sacrificio. Dios te bendiga.